En esta casa, la humedad lo colma todo. Siento que su aroma me devora. Cada habitación está impregnada de un olor denso, un olor a encierro. Prendo inciensos, palos santos, pongo cascaritas de naranja en las esquinas. Tengo fuentes con agua florida y pachulí. Impregno las sábanas y los visillos con colonia barata. Unto mi piel con aceites de hierba luisa, lavanda, romero. Restriego los restos de limones en mis brazos, en los codos. Y nada, no consigo nada. Abro las ventanas y el manto del Pacífico satura el paisaje. Abro las ventanas para que entre el viento puro, para que la brisa ingrese por el filo de mis costillas y aproveche para limpiarme por dentro. Desde afuera irrumpen alaridos de gaviotas, relinchos de caballos y olas salpicando bravas sobre los acantilados. Los aullidos de los perros se pierden con la bocina de los barcos. Para quienes habitan una gran ciudad, este conjunto de ruidos podría ser un testimonio de la quietud. El silencio para algunos es sinónimo de ausencia humana. Con ello se refieren especialmente a la falta de palabras articuladas, al mutismo de las lenguas. Pero en este fragmento de tierra, cada rumor es parte de un instrumento. Acá, cada susurro despliega una compleja melodía que te instala en la primera fila de un concierto improvisado. Más allá de los sonidos y aromas que ingresan con la ventisca y su alboroto, ni las rudas, ni las manzanillas, ni el olor a algas consiguen que me olvide de la pestilencia. Y eso que he seguido cada uno de los consejos de mi mamá Huicha, que dice que consiga copal, rica rica, ajohuasca, yaguar caspi, yaguar wiki, huichilla yutsu, guantuk, guayusa. Lo intento, pero nada cambia. Amigos y amigas que leen por gusto, Daniela Catrileo, poeta, narradora chileno, nos ha leído el inicio. Bueno, hay una parte previa ahí de significado, pero de su novela Chilco, su primera novela que ha publicado con Seis Barral, y ella ha venido a Lima para participar en la Feria del Libro y tengo el gusto de conversar con ella. Daniela, bienvenida a Leer por Gusto. Muchas gracias. Ese inicio poético no es gratuito, porque tengo entendido, y ya lo has contado, pensabas por un lado escribir un poema largo, pero sobre todo, ya tú nos dirás que esta novela surge también como para huir, decías tú, de esta tesis que estabas trabajando. Entonces, yo me preguntaba también si hay puntos en común entre esa tesis, desarraigo, sentirse que no se encaja culturalmente, tus raíces mapuches, en fin, cuéntanos por favor sobre... Sí, Chile. Bueno, efectivamente la primera parte de hecho es algo de lo que componía ese primer poema que escribí. Yo no supe que iba a ser una novela hasta mucho más avanzado, porque estaba escribiendo otras cosas narrativas, pero no me gustaba nada cómo iba quedando hasta el momento, así que dejé como macerando esas escrituras y me concentré en la tesis que tenía que terminar. Y claro, mientras me tomaba el ratito de escritura de la más áspera de la tesis, me iba hacia otro lugar, que siempre escribo paralelo cosas, y así nace Chilco. Entonces, como un ritmo, un poema más extenso que después va adquiriendo voz, cuerpo, y claro, ya después se va alargando, ya no parece un poema, digo parece un relato, y luego ya no, acá hay personajes, ¿no? Y hay una historia que necesita ser contada. Entonces, yo creo que dialoga bastante con la tesis, porque mi tesis es una maestría de estética, yo estudié filosofía, entonces me interesa como las expresiones sensibles, de conocimiento sensible, como especialmente de pueblos indígenas y en general como la mixtura que se genera en América Latina. Y a partir de eso la tesis es la búsqueda de una palabra que significa algo así como mixtura, que es la palabra champurria. Entonces, claro, en un momento dialogan bastante porque cosas que iba aprendiendo o cosas que iba investigando de la propia tesis me sirvieron para experimentar con la novela. Es decir, estuve sumergida en muchos archivos coloniales de todo el mundo, especialmente por lo que uno va encontrando en esas huellas, como registros, mapas, etc. Y eso me sirvió también en un momento para alimentar la novela, como darle ficción,
pero con un peso histórico, y para eso están los archivos que están allí. Es interesante, mi pregunta iba también porque, claro, una tesis, un estudio, tú mencionas mucho, por ejemplo, a Silvia Rivera Cusicanqui, a Benjamin. Claro, en el estudio social, digamos, hay una manera de abordar un problema, pero desde la literatura hay la posibilidad, quizás de a través de los personajes, de las circunstancias, pero sobre todo también del lenguaje, llevar al lector, digamos, o sensibilizar al lector. No sé si estás de acuerdo, es sensibilizar, es conectar, es hacerle ver una realidad. ¿Qué piensas Sí, tú? por supuesto, o sea, por eso tiene la aspereza del lenguaje, muchas veces de lo académico expulsa a los lectores y lectoras que no son especializados en ciertas áreas, ¿no? Definitivamente es también por el encorsetamiento que tiene esa escritura, la forma de citar, la forma en que las palabras no están conversando entre ellas. Pareciera que uno está cortando el diálogo constantemente en la forma en que se tiene para escribir un paper académico, por ejemplo, que es diferente a la manera que uno tiene a veces de ensayar algo, porque cuando ensayas también invitas a otro a pensar contigo. Pero creo que el paper académico se ha alejado de la manera de ensayar más literariamente. Y yo creo que la literatura tiene esa posibilidad, o sea, de invitar a alguien a conocer un mundo, a afectarse en ese mundo y a creer que es real también, ¿no? A tener la posibilidad de decir, comparte un poco en este otro universo. Y uno puede tener personajes que investigan, personajes que sienten, personajes que están como afectados, y de alguna forma eso también va tocando a otros. Por más distinta que sea tu historia, o sea, no necesitas un personaje con una gran historia universal que traspase a todos, ¿no? A veces un matiz, un tono, un acontecimiento que le sucede a un personaje basta para que alguien se sienta representado, identificado, ¿no? Y eso fue entretenido para mí, es decir, yo nunca había escrito, además de los cuentos anteriores, algo de tan largo aliento que estuviera sumergido en la ficción. Y me ayudó bastante como también a poder sopesar un tiempo que fue de mucho trabajo riguroso con la investigación. Como para disipar, digamos, porque el lenguaje de la tesis, que es tan estructurado y que debe ceñirse a un campo teórico, pues la narrativa, la novela también es de largo aliento, pero en cuanto al lenguaje, a la estructura, más libre, ¿no? Sí, igual en un momento, claro, al principio yo creo que me divertí un poco escribiendo y era bien exploratorio, intuitivo, pero ya después hay que sostener tonos, hay que sostener una estructura que, a pesar de que fue intuitiva al principio, después ya tenía como un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo tiene que tener, por más experimental que sea, tiene que tener una forma. No puede salirse de esa forma que imaginas. Entonces, claro, en un momento ya escribía la tesis para arrancarme de la novela también, como fueron dialogando esa fuga entre uno y otro, sí. Y es una fuga de otras, entre comillas, porque tus primeros libros son de poesía. Sí. Fundamentalmente eres una poeta, o se te ha conocido de las publicaciones como una poeta. Sí, yo me considero poeta también. El inicio de la novela abre un camino ahí, ¿no? Poético. Y ya, claro, bueno, están los diálogos, el punto de vista de cada personajes, etc. Yo quería hacer un paréntesis para volver a Chile, por supuesto. Tu primer contacto con la poesía, tú dices que eres una niña muy poética, ¿no? ¿Y cómo te reconoces o cómo te reconociste ya más conscientemente en tu relación con la poesía? Yo de muy pequeña, como muchas mujeres, digo porque esto es algo que está pegado también a un canon de género, ¿no? Nos regalaban diarios de vida cuando éramos niñas, especialmente a las mujeres, como... No sé si eso sucede actualmente, pero en mi generación y las anteriores fue muy marcado eso. Sí, mucho más. Entonces como que había una obligación o un deber como que tenías unos cuadernos muy hermosos, con unas hojas bonitas, y que te invitaba a tu intimidad, ¿no? A escribir algo. Y claro, cuando uno es una niña divaga cosas, yo escribía lo que me pasaba el día a día, pero también después me di cuenta que podía inventar cuestiones allí. Y me empecé no sé, la escritura siempre me llamó mucho. Cuando aprendí a escribir leía todo, como que estaba obsesionada con la lectura. Y a pesar de no tener una casa con grandes libros, sí fui muy asidua a la biblioteca del colegio. Eran espacios en los que también
pasaba muchas horas en eso. Y en un momento en el colegio donde estudié, cuando niña, se abrió un taller literario, entonces me inscribí al taller y ahí parte como mi indagación o como mi profundización con la poesía, porque antes de eso leía de todo un poco, ¿no? Como, o sea, los libros que hubiera en casa, como las cosas que podía sacar de la biblioteca del colegio, las enciclopedias, decir todo, como había como, no sé, todavía siento algo así, como una pulsión, como a querer interpretar algo, querer leer, como un hambre de lectura. Y, o sea, me acuerdo como pasar muchas horas leyendo diccionarios, esas cosas, ¿no? Pero, claro, después cuando pasa este momento del taller, que lo imparte un profe de lenguaje, de castellano, ahí yo creo que hay una dislocación de la forma de leer anterior. ¿En qué sentido? En que se genera una comunidad literaria. Éramos niños y niñas, yo creo que entre 8 a 12, 13 años, éramos muy pequeños, y claro, empezamos a experimentar porque él nos pedía ejercicios poéticos y nos hacía leer poesía, ¿no? Era sobre todo de poesía. Y ahí empezamos a crear nuestros primeros poemas, obviamente muy diferentes a lo que puede uno escribir después, pero ya puede decir estoy escribiendo un poema, sentirse como que acá hay un cauce distinto, leer los poemas de los compañeros y compañeras, leer en público, que era algo que no había hecho hasta ese momento, ¿no? Y creo que ahí hay algo que todavía me interesa mucho de los talleres literarios, especialmente con las infancias, ¿no? La manera en que tienen de explorar, de imitar, de tener también una exploración con el juego, de experimentar, ser más lúdicos, ¿no? La Gabriela Mistral lo decía siempre, o sea, como trabajar con la materia, con lo lúdico, explorar, y los niños y niñas tienen esa cuestión innata todavía, después se nos va quitando lamentablemente. ¿No? ¿En qué momento nos volvemos solemnes, ¿no? Sí, y hay un momento en que todo es filosofía y poesía en las infancias, ¿no? Así como hacerse 1000 preguntas de todo, como querer aprender, todo te asombra. Y nosotros ese asombro lo llevábamos a la escritura. Entonces, no sé, publiqué mis primeros poemas como en cartulinas, así como en diarios murales del colegio, nos leíamos allí. Eso fueron varios años igual, como de los 8 hasta los 12 años. Entonces estuve como en ese ritmo de escribir poesía y de estar allí. Después ya claramente un poco más grande me fui interesando yo en leer libros de poesía de gente que me interesaba, y hasta que vas dando con alguien que te interesa y te gusta y te apasiona también. Pensaba también la relación tuya o de un poeta, pero particularmente tuya, por supuesto, con la poesía, a partir del lenguaje, ¿no? Tus raíces mapuches, por ejemplo, ¿no? Cada lengua tiene una sonoridad particular, acentos, ¿no? En el quechua, por ejemplo, sí, el acento de las palabras son graves en quechua, ¿no? Entonces, ¿también hay una relación poética por ese lado de la lengua mapuche? No lo sé, como pienso que, a ver, en mi caso, como soy una persona que nació en la ciudad, también hay varias cosas que han sido desarraigadas, ¿no? Como muchas personas indígenas que crecemos en la ciudad, entonces, y algo que se repite y es reiterativo en las comunidades diaspóricas, en que al migrar por obligación, verse forzados por la colonialidad a migrar, muchos de nuestros antepasados, abuelos y abuelas también, decidieron no enseñarle la lengua a sus hijos e hijas. Sabemos que es por toda, obviamente, la discriminación racial, el racismo que operaba en esas acciones, pero también es un gesto de amor y de cuidado, ¿no? De decir como no quiero que ellos pasen lo que vivimos nosotros, pero claramente hay cosas de las que no se pueden huir, y tiene que ver con esos tonos, con esos ritmos, con la forma en que se tiene de comprender el mundo también. Entonces yo me crié en una familia bicultural, mi mamá es chilena, mi papá es mapuche, y toda mi infancia también era como ir de paseo, de viaje, de vacaciones a la comunidad donde creció mi papá, que es una comunidad rural en el sur de Chile, donde mi bisabuela, por ejemplo, no hablaba nada de castellano, solo hablaba mapuzungún, pero también había como una relación con la naturaleza y con la tierra muy distinta al lugar de donde yo nací, donde crecí. Y por otro lado, mi familia materna, a pesar de que no es mapuche, mi abuela sí tiene una conexión importante con la naturaleza y con la tierra. Es como lo que arroja la tierra crece, así, ¿no? Y siempre tiene un cantito para tirarle además a la tierra. Entonces creo que hay algo ritual también en la oralidad que estaba así presente en la familia, ¿no? De estos aprendizajes que tienen que ver con ciclos de la naturaleza, con el cuidado de las plantas, con la comida.
Y creo que hay harto de poético en esos gestos, si bien no relacionado específicamente con la escritura, sí hay algo en el lenguaje vivo, como si el lenguaje pudiera estar brotando todo el tiempo. O sea, mi abuelo y mi abuela, mi abuelo mapuche y mi abuela chilena, tienen un tono que dialoga entre ellos, y yo creo que eso tienen algo que se relaciona con la oralidad y la forma que tienen, de lo rítmico, de una cadencia que tienen en sus lenguas, pero también un nivel de improvisación que es parte del lenguaje vivo, ¿no? Son buenas personas como oradoras y te pueden contar una historia y tenerte así como entretenido muchas horas, ambos, ¿no? O que se les ocurren cantos de la nada, adivinanzas, cosas así, y digo, con esos abuelos me crié también. Más allá de todos los libros que leí del interés que tenía en eso, soy muy nieta, o sea, soy alguien que estuvo muy criada por sus abuelos y todavía me siento así. Entonces creo que parte de ese gusto por la literatura tiene que ver con esa crianza. Lo interesante es cómo en algún momento, en tu caso, nos pasa, me pasa a mí también, puede uno reflexionar sobre eso, ¿no? Porque normalmente, bueno, es como dijiste hace un momento, claro, uno con naturalidad acepta no aprender esa lengua, en nuestro caso el quechua mayoritariamente, como también el aymara, por discriminación, más bien eso que tú decías, que va como protección, ¿no? Para que no nos discriminen, para no asociar una lengua indígena a la ignorancia que ocurre. Entonces, pero uno llega en un momento, como tú lo has ya dicho, pues que lo reflexionas y más bien lo adoptas, lo valoras, y puedes enunciar todo eso y explicar. En un momento uno vuelve. Chilco va sobre el desarraigo, ¿no? Una metaforización del desarraigo. Pero claro, uno también se siente extraño en la ciudad, en el continente, como aparece aquí, ¿no? En Santiago. Entonces, sí, yo a pesar de que, claro, que está esa desconexión quizás en un momento con la lengua, sí había todo lo demás, ¿no? Es decir, a mí nunca se me ocultó que era mapuche, como a muchas personas se les suele ocultar. De hecho, no sé acá, pero me imagino que algo similar, pero en Chile muchas personas se cambiaron sus apellidos, por ejemplo, en un momento, ¿no? Entonces, yo sí tuve la oportunidad de reconocerme en eso, de que mi papá me dijera, estos somos nosotros, ¿no? Más allá de que la lengua no existiera o que la cosmovisión y su espiritualidad no estuviera presente en el día a día. Pero sí hay gestos, y yo me aferro a esos gestos porque creo que son también formas de resistencia, formas de celebrar que sí somos y que pertenecemos a un lugar. Y esos gestos eran desde palabras que siempre estuvieron allí, como a pesar de no estar fluyendo el mapudungún todo el tiempo, sí habían palabras que estaban allí, que la forma cariñosa de mi papá al referirse a mí, la manera que mi abuelito nos saludaba, o sea, esa lengua siempre estuvo allí. Mi abuelito hablaba su lengua, no la compartía totalmente, pero claro, en momentos de pena o de tristeza sí la manifestaba. Pero también, como te decía, otras cosas que son quizás menos notorias, pero cuando uno las va reflexionando y sopesando con el tiempo se da cuenta que eran manifestaciones y gestos afectivos que eran parte de nuestro pueblo. Las formas de comer, las formas de tener una sobremesa, la manera de contar historias, ¿no? Todas esas cosas se mantenían allí. Y entonces la idea para mí del desarraigo tiene que ver con haber crecido en otro lugar, pero también adoptar esta mixtura, ¿no? O sea, reconozco ambas partes de mí también, tanto la parte materna como la paterna, y creo que soy parte de ese cruce. Me hace ser alguien que está en un puente permanente, como en muchos sentidos, como siento que mi zona liminal es como el trabajo que me ha tocado hacer, como casi existencial y también literariamente, ¿no? Lo digo porque soy alguien que siempre está entre dos mundos y circulando entre esos dos mundos, pero tratando de conectar esos mundos, ¿no? No sé, es extraño, pero entonces a partir de todas estas experiencias de vida y de a lo que me he dedicado, se me ha acercado mucha gente, sí, muy desconectada de su raíz, ¿no? En conversatorios, en charlas, en presentaciones de libros, siempre hay alguien que me cuenta como lo desarraigada que se siente, como la imposibilidad de encontrarse, casi como la pregunta existencial de dónde vengo, quién soy, ¿no? Y esa cuestión, más allá de pensar en un origen como purista, tiene que ver con indagar un poco más en ti, en tu memoria familiar, en tu historia, como dónde estás situado, en qué territorio te sitúas, ¿no?
Y creo que en esa desconexión que tienen muchas personas, que creo que es más común que sentirse identificado con un pueblo o tener como clara tus raíces, es lo que quise como trabajar acá. En un momento cuando ya dije hay un personaje, pero este personaje quería que fuera muy distinto a mi vida, ¿no? Quería que fuera alguien que sí estuviera como más a la deriva, que no tuviera esa claridad, alguien que estuviera haciéndose preguntas permanentemente y que sin embargo en un momento de su vida se viera impulsada por otras dos fuerzas que sí tienen claro este origen o este lugar que ocupan, ¿no? Saben dónde están sus raíces, que es Pascale y es Leila, ¿no? Sí. Tú decías hace un rato, ¿no? Tú, Daniela Catrileo, transitas entre todos mundos y sabes cómo manejarte en cada uno de ellos. A Marina, en Chilco, le pasa que en ninguno de estos lugares se siente, ¿no?, encajada. En la ciudad, marginada, ¿no? Y cuando llega a Chilco, que es la isla, pues también, ¿no? Siente que no encaja, ¿no? Permanente conflicto. Sí, como que quería que fuera así en un momento, y como cuando ya dices acá hay una historia, hay un cuerpo, alguien que está pensando, que está sintiendo, creo que es, como te decía antes, es mucho más común que las personas se sientan así todo el tiempo. Creo que somos pocos quienes tenemos la fortuna de decir este es mi pedazo de mundo, ¿no? Como desde acá me paro y veo el mundo, desde acá lo percibo. Creo que es mucho más común que las personas estén muy desconectadas y se sientan bien a la deriva. Pero también toda esa problemática existencial me interesaba porque creo que hace más complejo el personaje de Marina en esta búsqueda y en este desarraigo permanente. ¿Y tú en algún momento sentiste ese desarraigo? Quizás más joven. No, creo que, a ver, hay algo que sí es común dentro de quienes nacimos en espacios como diaspóricos, ¿no?, en estas migraciones, y es que siempre está la idea, la pregunta que también está en el libro, por supuesto, que es la idea del retorno, ¿no?, que es lo que le pasa a Pascale acá. Y es una idea bien romantizada que tenemos también del retorno, pero es a quien les sucede como justamente a quienes han atravesado esta herida colonial. Y quizás la sintieron más insistentemente mi abuelo y mi papá en un momento, ¿no? ¿Dónde estamos y por qué estamos en esta tierra, ¿no? ¿Por qué no volvemos a nuestra tierra, a nuestra comunidad? Yo creo que quizás en un momento se me planteó esa pregunta, ¿no? Decir, ¿dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero también hacer mi vida? Como, ¿debo retornar al territorio mapuche, al lugar donde están mis ancestros y todo? Pero creo que esa pregunta se vuelve más insistente en un momento de tu vida y la manera en que yo tuve como de hacer algo resolutivo con ello era pensar en que mi territorio siempre es el viaje, y bueno, y no sé, como que no me siento como arraigada a ningún espacio territorial, pero no es conflictivo para mí, ¿no? Como que lo he podido resolucionar de esa manera, siento que, o pienso que más bien no es conflictivo porque ya entendí que puedo volver y puedo estar en diferentes puntos, ¿no? Obviamente me pasa algo muy distinto cuando estoy en el territorio de mi familia, como hay algo que me llama también de allí, pero también no idealizo ni romantizo volver a ese lugar porque también tiene muchos otros problemas. Y como muchas comunidades rurales tienen que sobrevivir, bueno, con las desigualdades estructurales que hay en esos lugares también, muchas planteadas desde el extractivismo, que también está. Ajá. Justamente no sé, la falta de oportunidades, en fin, como que hay muchas problemáticas en los territorios y celebro mucho a la gente que resiste y que vive allí y que retorna y se va a construir su comunidad, pero pienso que para ser mapuche no necesito vivir en un territorio específico, voy a seguir sintiéndome así, siendo parte de un pueblo, esté donde esté. Entonces, yo creo que ese conflicto era más fuerte en un momento para mi papá y mi abuelo y yo también se los pregunté, como, porque sentía que obviamente ellos habían cortado, yo crecí al menos en la ciudad, como tuve otros aprendizajes allí, ellos tuvieron que cortar todo eso de un día para otro, entonces aprender a hablar de otra forma, moverse en otro mundo súper distinto y yo creo que para ellos sí se les presenta con algo más de nostalgia y dolor esa pregunta. Volvamos a Chilco, para quienes nos están siguiendo, y bueno, esta es la portada de la novela, ahí ven. De inmediato surge la incógnita, ¿no?, para quien se enfrenta a la novela, ¿qué es Chilco? Y la novela abre precisamente
con una definición, ¿no? Cual diccionario. De Mapudungun, acuoso, colmado de agua, chilco, fucsia, arbusto, chilco, aguanoso, chilco también, ¿no? Fucsia silvestre, alusión a una planta, ¿no? Ese inicio, incluso con la imagen, la ilustración de esta planta, ¿no? De flor alargada, en fin. Ese inicio que puede, claro, didáctico, pero que luego ya nos va llevando a la situación de la novela, ¿no? ¿Cómo lo pensaste? En el momento en que decidí que iba a haber un archivo en la novela, surge porque, bueno, ya se sabe, ¿no? Al principio yo quería jugar con que sí existía, pero Chilco es una isla ficticia. Entonces, al ser una isla ficticia, tenía que donarle un territorio y una historia. Entonces, para que no fuera tan explicativa la manera en que la protagonista y la voz principal explicara como esto, se me ocurrió la idea del archivo, ¿no? Como que estuviera diseminado en el texto, pero que no hubiera alguien como un personaje que estuviera explicando todo el tiempo como la historia del espacio, como la geografía, nada. Entonces, tal cual cuando uno entra y quiere conocer un país nuevo o un territorio nuevo, y hoy uno busca en internet, pero cuando éramos chiquis buscábamos en un atlas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí viajábamos y te daban todo el contexto, como algo así me imaginé, ¿no? Como alguien podía conocer una isla a partir de su archivo, pero un archivo que también tuviera como ciertos desvíos como a lo hegemónico, ¿no? Entonces, a pesar de que son archivos, sí se manifiestan desde otros lugares. Por ejemplo, la naturalista que describe es una mujer. Y en general las personas naturalistas que llegaron a Latinoamérica son todos varones. Recién, muy avanzado el siglo XX, aparecen algunas mujeres que viajaron a ciertos territorios y escribieron sus primeras crónicas. Pero antes de eso, o sea, conocemos un montón todas las crónicas de Darwin, los diarios, en fin, y de un montón de otros, pero mujeres no existían. Entonces, acá hay una mujer relatando cómo su experiencia en la isla Chilco. Hay un fragmento que también está inventado, que es un canto, un ul, en Mapudungun, que también eran, bueno, obviamente los antropólogos también grabaron un montón de archivos sonoros, que muchos están en Europa todavía. De hecho, varios desde el Puelmapu, que es la zona mapuche de Argentina, están en Alemania. Y bueno, hay también un pedacito de un ul, que también es como un pequeño poema. Y así, como están todos diseminados, pero todos tienen como un trabajo que entre líneas trata de desviar como los archivos hegemónicos y trata de proponer otro tipo de lecturas. Marina, la narradora, es nieta, ¿no?, de una migrante peruana y trabaja en el archivo del Museo de Historia Natural y Social. Y Pascale, que carga esa tradición de su familia, la Quenche, dice, ¿no?, de la isla de Chilco, en el sur del país. Entonces, digamos, están estos dos personajes, está, claro, la idea del desarraigo, pero pensaba, ¿no? Tú vienes de la poesía, y claro, la poesía es la imagen, el lenguaje, como de un hilo que va jalándose luego, pero al momento de escribir narrativa, ya has escrito cuentos, ahora novela. En la novela estos personajes deben tener un mayor desarrollo, ¿no? Para no truncarse. ¿Cómo has podido afrontar eso? Trato de que se equilibren como varias cuestiones, como por ejemplo no soy muy, como lectora digo, como asidua a las novelas que son puro diálogo, como que me agotan y me cansan, ¿no? Y también a la escritura que es muy llana y periodística, como solamente información y no trabaja con el lenguaje de forma más poética. Entonces, acá sí como que están todos los elementos que puede decir es una novela, ¿no? Pero también hay otros elementos que uno puede decir como, ¿qué es esto? Como es un poema esta parte, como que no. Y sí, como que juego con eso, como entonces los diálogos que están insertos son más bien breves, algunos como coloquiales, otros que muchos también lo fui sacando como de ideas de cómo mis amigos y amigas conversan también, o sea, hay harto de eso, como de estar escuchando todo el tiempo para poder poner ese tono acá, que no suene tan artificioso el diálogo. Muchas de los diálogos, por ejemplo, tienen que ver con palabras, ¿no? Como de dónde vienen ciertas palabras,
Y bueno, tengo un montón de amigos que son lingüistas y que vienen de pueblos originarios también, entonces es algo que está muy presente. Cómo se reflexiona, ¿no? Esto como de filosofar, así como de cuestiones como cotidianas, que también está allí, y otros conflictos más mundanos, ¿no? Que tienen relación con las relaciones afectivas entre la familia. Creo que eso también va poniendo acá énfasis en otras cuestiones que de pronto me salgo de la escritura más poética y se pueden tomar estas cuestiones que parecieran ser más anecdóticas, pero están trabajadas desde un relato que es más familiar. Eso, como trato de equilibrar como varios elementos, nunca dejando de lado la poesía. Para mí es importante para abrir como ciertas atmósferas, para trabajar en ciertos territorios y para describir cómo de alguna forma sienten los personajes también, ¿no? Cómo se emocionan, cómo se están como manifestando. En una entrevista en Infobae que te hicieron cuando viajaste a Buenos Aires, decía la nota, ¿no? Que para ti escribir era como una venganza. Dice que si yo puedo escribir una novela hoy en día, desde el lugar que ocupo en el mundo, con la historia que cargo con mi familia. ¿Así ves la escritura como una venganza? Sí, o sea, tiene varias, o sea, como suena súper fuerte, ¿no? Pero en realidad la venganza es como un sistema de justicia, es decir... Una reivindicación. Sí, y hay un libro súper interesante de un poeta mapuche que se llama David Añiñir, Mapurbe más conocido, que se llama Venganza Raíz, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar el lenguaje como una forma de enunciación, como una manera también de situarnos ante el mundo, de manifestar el lugar de donde venimos, pero también recoger la memoria colectiva y común de nuestras familias. Y como te decía, todo esto previo, ¿no? Es decir, siempre la oralidad fue parte de mi familia, estuvo allí, pero mi abuela no pudo escribir un libro, mi abuelito tampoco, ¿no? Hicieron otras cosas, tuvieron que trabajar en otras cuestiones. Y yo tuve la oportunidad de hacerlo y la posibilidad de hacerlo. Y para mí escribir es la reivindicación como de todas esas historias fragmentadas que están hacia atrás. Es eso, y esa forma reivindicativa como de justicia también tiene que ver con que todas las veces que nos silenciaron, las maneras en que fuimos callados, ¿no? Desde que se nos cortaban las lenguas, se cercenaban los cuerpos, se intentó un genocidio y aún así estamos vivos. O sea, todos estos años de lucha y sobrevivencia tienen que tener un fin, ¿no? Y el fin es poder decir cómo sobrevivimos y qué hacemos con este dolor, ¿no? Heredamos un dolor, parte de la herida colonial, pero cada uno elige qué hacer con ese dolor. Y el dolor también puede ser una forma de manifestación o de vocación creativa. En mi caso es así, como desde el pensamiento y desde la emoción. Y ambos confluyen en un trabajo literario. Daniela, agradeciéndote que te hayas tomado un tiempo para charlar con nosotros, te invito a una sección muy importante en Lee por Gusto, que es conocer a los escritores, a las escritoras como lectores. Ajá. Y ante todo una escritora es una lectora. Entonces, si tuvieras que hablar de 5 libros, de varios, yo sé que es una selección tanto arbitraria, injusta, 5 libros significativos para ti, quieras comentarlos, ¿cuáles serían? Ya, voy a partir con uno que lo estuve releyendo hace poco, que es Poema de Chile, de Gabriela Mistral. Es un libro hermoso en muchos sentidos, es una especie de contraépica poética, porque no hay héroes, ¿no? Pero sí hay un viaje. Hay un viaje que tiene varios personajes y es un viaje por el territorio y la geografía de Chile, escrito en poemas, ¿no? Entonces, en este viaje hay un fantasma de un niño, hay un ciervo y hay una voz importante que recorre todo el libro y se va encontrando con animalitos, con montañas, con ríos, con hierbas medicinales. Y creo que a pesar de que es Gabriela Mistral y de todas las reivindicaciones que ha tenido en los últimos años, la forma en que se nos enseñó Gabriela Mistral cuando éramos niñas y niños en Chile era desde un espacio muy naif, muy ingenuo, ¿no? De mostrarnos la madre de Chile como muy conservadora. Y en realidad Gabriela Mistral tiene muchos pliegues y capas importantes que seguir rastreando. Fue una pensadora, fue una diplomática, fue alguien que a pesar del lugar donde vino, pudo viajar y vivir en el mundo en diferentes lugares y proponer su pensamiento, sus formas como también de comprender la educación, en fin. Creo que ese libro es un libro hermoso para comprender y sumergirse en la geografía
que es Chile, como tan enredada y tan desgajada también, pero al mismo tiempo poder comprender algo de su poética, que es una poética ruda igual. Tiene una sintaxis arrolladora, a veces hay palabras fuertes que son difíciles de comprender, es como si su lenguaje estuviera lleno de riscos, de piedras, ¿no? Y por eso creo que su trabajo con el lenguaje es fundamental, es muy importante. Así que, Poema de Chile de Gabriela Mistral, 1. El segundo es más bien una carta que es la carta a las escritoras del tercer mundo de Gloria Anzaldúa. Es una carta que siempre leo cuando me siento desanimada, cuando digo ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me dediqué a esto? Bueno, vuelvo a esa carta porque es una carta amorosa, política, afectiva, de decir como no estás sola. Somos muchas las escritoras que estamos en condiciones muy precarias, que venimos de lugares muy difíciles, donde nuestras familias no se pudieron dedicar a esto, y a pesar de que estamos trabajando todo el tiempo, haciendo muchas cosas mientras escribimos, hay que seguir haciéndolo. Y a la vez cita a muchas otras escritoras que estuvieron en ese rumbo. Gloria Anzaldúa para mí es parte también fundamental de mis lecturas, de mi forma de comprender, de filosofar, de entender muchas cosas, así que Cartas a las escritoras del tercer mundo de Gloria Anzaldúa, la segunda. La tercera es un libro que leí más grande, que es de Jamaica Kincaid, que es Lucy. Es un libro también para mí fundamental para entender la forma de escritura que requiere como la narrativa. Creo que Jamaica Kincaid es una autora, bueno, que debería haber ganado un Nobel hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo siento que es alguien que ha reivindicado el lugar de donde viene desde un espacio también de venganza, ¿no? Sus personajes, la forma satírica, irónica para pararse, para hablar del colonialismo y del racismo desde el lugar donde ella viene, desde Antigua, las islas, es muy poderosa su escritura. La forma en que relata las historias familiares, cómo se va metiendo de un relato a otro para crear una atmósfera, para crear una sintonía con su territorio y mostrarnos justamente el despojo de ese territorio, el desraizamiento, viajar a otras ciudades, evidenciar el racismo también desde el humor. Creo que tiene una prosa política muy importante que quienes crecemos en espacios que quizás también tratamos de, no sé, de descolonizarnos permanentemente, es un libro al que hay que ir. Toda su obra, pero principalmente Lucy es un libro divertido y que, no sé, creo que es rápido de leer también. Voy a ir a un libro de poesía que se llama Los Gemidos, de Pablo de Roca. Pablo de Roca, uno de mis poetas favoritos en Chile, fue como uno de los poetas que leí que no sé, como es el poeta más punk que puede haber, como sentía eso, es como Los Saicos en Perú, pero en poesía es como Los Gemidos de Pablo de Roca. Entonces, claro, lo leí también en mi época más adolescente, no podía creer que eso era poesía, como que había venido de leer varios otros poetas de otros países, los poetas malditos, no sé qué, venía como de todo eso, hasta que me encuentro con Pablo de Roca y digo, ¿qué es esto? Y es un lenguaje, como lo diría él, colosal, ¿no? Es algo así como exagerado, como con una prosa que a ratos suena agresiva, a ratos suena como divertida. Bueno, yo creo que hay que leer Los Gemidos de Pablo de Roca como su sintonía, ¿no? Además, como un personaje histórico en Chile es muy importante porque, bueno, fue militante mucho tiempo del Partido Comunista, pero también tenía sintonías con el anarquismo en un tiempo. Y él se hizo a sí mismo, ¿no? Con su familia y por supuesto con su compañera, que también es una gran poeta, que es Winete Roca. Voy en 4, ya me falta uno. Voy a ir a alguien que también es importante en mis lecturas más adolescentes, que es Pablo, perdón, no es Pablo Roca, ya lo dije. No, que es Pedro Lemebel. Pedro Lemebel también yo sé que ha tenido también una reivindicación en los últimos años, pero su figura como también incómoda para dentro de cierto canon en Chile o cierto establishment como de homogeneidad, creo que él rompió muchas de esas cosas. Es
con su trabajo artístico, performático, pero también literario, con el lenguaje. Cuando leí a a Lemebel me pasó algo muy parecido que cuando leí a Manuel Rojas y a Nicomedes Guzmán. Sentía que estaba describiendo los barrios donde crecimos, ¿no? Y eso no es tan común en un lugar como Chile, donde la mayoría de los libros que se estaban escribiendo en esos momentos, obviamente el panorama ha cambiado, pero cuando yo era adolescente los libros que se escribían se estaban escribiendo desde ciertos lugares más acomodados, desde clases medias altas, desde espacios universitarios, donde yo no veía a mis vecinos, no veía a mis barrios, no veía a mi familia. Pero Lemebel sí estaba escribiendo de esos barrios y estaba escribiendo desde las periferias, estaba escribiendo desde un lugar marginal que reivindicaba, ¿no? Estaba escribiendo desde las disidencias sexuales, estaba escribiendo de un mundo erotizado que sentía placer, un mundo que también reivindicaba su clase y sentía orgullo de la clase a la que pertenecía. Y creo que un poco todos estos libros de los que he hablado tienen eso en común. Uno podría decir, como decía Reinaga, el orgullo indio. Bueno, yo creo que estos libros tienen como un cierto orgullo del lugar en el que ocupan en el mundo cada uno, y son libros que sí, a pesar de que no son explícitamente políticos, sí están atravesados por ese eje. Muchísimas gracias, Daniela. Daniela Catrileo, poeta, narradora chilena, acá nuevamente en Lima, y hasta hoy lee por gusto. Gracias, Daniela, y gracias a quienes nos han seguido. Gracias a ti.